medida que la neurociencia nos ilumina más sobre la forma en que se desarrollan los cerebros infantiles, también comprendemos cuál es el rol que tiene el juego en el desarrollo y crecimiento de las habilidades en los niños. ¿Qué mejor que poder abordar este tema con una amiga de la casa, experta neuropsiquiatra infantil, que lleva tantos años iluminando la tarea de muchos padres, madres y docentes en esta ruta de acompañar el aprendizaje con una mirada muy innovadora? Una eminencia para nuestro país, Amanda Céspedes. Muchas gracias por estar aquí otra vez en Sanamente. Encantada, pues, Paloma. Gracias por invitarme a conversar de un tema apasionante, verdaderamente. Me encantaría convertir mi declaración en una pregunta, y es: ¿qué rol juega el juego en el desarrollo del cerebro de un niño o una niña? El juego es clave porque tiene un papel a nivel celular, a nivel estructural, por lo tanto, modifica la estructura del cerebro, modifica el órgano y además participa de manera fundamental en las funciones cerebrales, impulsando su desarrollo y enriqueciendo ese desarrollo que se está produciendo. Es decir, tiene un valor muy grande. Integral. Pero me encantaría entrar en el valor celular. ¿Por qué dices que tiene un rol a escala celular? Cuando los niños juegan, especialmente los más pequeños, digamos los primeros 10 años de la vida, se va incrementando, va aumentando la densidad de las dendritas. La neurona, imagínate que es esto, ¿ya? Acá tenemos el cuerpo neuronal, acá tenemos las dendritas, que son las ramificaciones, como las ramificaciones de un árbol, que van a ir a hacer contacto con otra neurona, y tenemos el axón, que es una fibra muy larga que va a hacer contacto a distancia. Bueno, estas ramificaciones, llamadas dendritas, fundamentales para hacer redes neuronales, se incrementa su densidad, crecen, se diferencian, y esto lo hacen a través del juego. Y esto es a nivel celular. La neurona es una célula, por lo tanto la neurona se modifica estructuralmente. Qué lindo lo de las dendritas, porque demostraría que en el fondo, en el ensayo o en el goce, hay una respuesta concreta, biológica específica de, por ejemplo, una nueva dendrita o una dendrita más gorda, ¿no? Así es. Lo cual refuerza nuestra idea de que somos seres que socialmente crecemos, pero que además en el ensayo y en el error aprendemos. Así es. Y además refuerza la idea de que nosotros somos mucho mejores cuando hacemos las cosas en conjunto, colaborativamente. Esa es una buena pregunta. Cuando juego solo, ¿me sale la misma cantidad de dendritas que cuando juego acompañado? Por supuesto, claro que sí, de todas maneras. Es interesante eso. De todas maneras. Ahora, ¿cómo podemos, o dónde hemos dejado el juego en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas? El juego siempre ha sido el gran olvidado en el proceso de aprendizaje, a partir del momento en que aprendizaje se consideró una absorción de contenidos, ¿no? El niño tiene que absorber contenidos y estos contenidos luego los tiene que demostrar que los aprendió a través de una interrogación, una prueba, un examen. En ese momento comenzó entonces a considerarse que el aprendizaje era algo serio y el juego comenzó a ser relegado. Ahora, esto estuvo vigente, por lo menos a comienzos del siglo pasado, gracias a los grandes pensadores de la educación, muy especialmente a María Montessori. Pero luego fue siendo relegado, hasta que quedó relegado lo que es hoy día. ¿No? Puedes jugar en el recreo, ¿no? El recreo es como el momento de perder el tiempo, pero luego entras al aula y tienes que ponerte serio y aprender. Yo recuerdo el comentario de una profesora: está muy bien que jueguen mucho, pero ¿a qué hora paso la materia? ¿No? Eso es casi como una frase Valbronce: ¿a qué hora paso la materia? Y en ese sentido, ¿cómo podemos volver a juntar lo que alguna vez estuvo unido, que es el aprendizaje y el juego? Por ejemplo, dentro de la sala de clase, también entendiendo que nuestro sistema completo está hilvanado por esa forma de comprender el aprendizaje. Y por lo tanto hay como una cantidad de contenidos que tienen que pasarse en la materia, y si uno no cumple, entonces no cumple con el ministerio. ¿Cómo torcemos y volvemos a poner las cosas en su orden? Yo diría de dos maneras. Una es incorporar ciertas formas de juego al trabajo en las asignaturas, lo que se denomina el juego cognitivo, ¿no? O el juego o la lúdica al servicio de las asignaturas escolares, el juego al servicio de las matemáticas, el juego al servicio del desarrollo del lenguaje,
el juego al servicio del pensamiento lógico, en fin. Esa es una manera. Y la otra manera es incorporar el juego libre, el juego intenso, ojalá al aire libre, como parte del currículo. Porque en ese momento en que el niño está jugando de esa manera tan intensa, están creciendo sus dendritas y se está produciendo la liberación de una sustancia química que se llama factor neurotrófico derivado de cerebro, que es una sustancia endógena, la produce el mismo cerebro y estimula también el desarrollo de las redes neuronales y consolida las redes neuronales. Entonces, cuando el niño se le permite, como parte de la actividad curricular, jugar libremente, ese niño está incrementando sus habilidades intelectuales, sus habilidades sociales, está incrementando, aumentando su capacidad de regulación de sus emociones, tolerar la frustración, por ejemplo, regular la ansiedad, en fin. Me encantaría entrar un poco más en ese detalle, porque primera declaración sencilla, ¿tú darías más recreo? Sin duda alguna. Si pensamos que el recreo no ocupa más de 7 a 10 horas en la semana, ¿no? Es fundamental dar más recreo. Pero además, incorporar el juego al currículo, como que entre al aula, pero no que entre solamente como el juego concebido como estímulo cognitivo, sino que entre al aula el juego libre. Por ejemplo, en nuestro proyecto que tenemos nosotros como Fundación Educacional Amanda en la región de Punitaqui, a ciertas horas de la tarde, que son horas curriculares, se dedican a que los niños salgan del aula y lleven a cabo juegos que son juegos tradicionales, estructurados y que son dirigidos o motivados por un monitor. Ahora, los niños aprenden estos juegos, pero luego ellos los van a jugar a lo largo de la semana muchas veces. Me encanta el ejemplo que estás dando porque esa era mi siguiente pregunta, que es como, voy a poner un ejemplo grotesco, no tiene el mismo efecto colectivo jugar al zoo, que es un juego violento, muy propio de los 90, que jugar, no sé, a imaginar mundos. Entonces eso que tú dices es como en el fondo es enseñar un catálogo de juegos, ¿no? ¿Cómo opera eso y cómo logramos, a pesar de estar intencionando algo, que eso sea libre? ¿Es como más a lo Montessori en el sentido de, mira, aquí tienes todas estas posibilidades, elige el que quieres, o igual uno intenciona un juego? Correcto. El juego de la primera infancia, los primeros 5 años de la vida, es, yo diría por esencia, el juego. Ese juego libre, espontáneo, que surge del interior del niño, que el niño lo crea. El niño fija sus propias reglas, las desarma como él quiere. El niño inicia y termina el juego cuando él quiere. Y ojalá el adulto no intervenga, ¿no? Se dice que es una actividad autotélica. Es decir, nace del niño y el niño le da sentido. Pero luego, a medida que el niño va creciendo, en el juego se pueden ir incorporando reglas. Y entonces aparecen juegos que tienen reglas. Por ejemplo, juegos que juegan los niños rurales en Punitaqui. Corre, corre la guaracha, ¿no? Con el pañuelo. Entonces corren detrás de los niños que están sentados en círculo y al que le pone el pañuelo el niño se tiene que parar y correr nuevamente. El juego de la cuerda, saltar a la cuerda, que es un juego extraordinariamente complejo. El juego de la gallinita ciega, ¿no? El juego del run run. En fin, todos estos juegos tienen reglas, pero una vez que el niño aprende que en el fondo no son sino estrategias, el niño lo va a empezar a jugar con sus amigos de manera muy espontánea y va a ir introduciendo incluso modificaciones al juego. Y eso es perfectamente válido. Amanda, algo que he leído muchas veces es que vivimos en una época de sobreconsumo, exceso de consumo, y tendemos a tener un problema los padres dentro de la casa, que es que nos tapamos en juguetes. Y leía que era súper bueno tener menos juguetes, o sea, que los niños no tengan miles de posibilidades de qué hacer, sino tal vez 4 o 5 cosas que tengan muchas versiones y acotar la cantidad de juguetes. ¿Cómo entra en este espacio del juego la dinámica de lo material y cómo podemos finalmente estimular ese factor de la imaginación que es tan crítico, sobre todo para dar soluciones al mundo en el que estamos? Eso es fundamental, lo que tú has dicho es clave. Mientras más pobre es el ambiente en términos de elementos para jugar, más se incentiva en el niño la creatividad y se incentiva la imaginación. Mientras más juguetes, y sobre todo juguetes tecnológicos, tiene el niño, más se empobrece la imaginación y se empobrece la creatividad.
Entonces a un niño tú le puedes pasar un envase vacío de yogurt, ¿no? Unos palitos de fósforo, por decir así. Y lo dejas. Y ese niño va a crear una cantidad de mundos imaginarios con esos dos elementos. La verdad es que la sociedad del sobreconsumo, como lo has dicho tú, es la enemiga de la imaginación y de la creatividad. Y es lo que está pasando. Y estamos preparando para el futuro niños carentes de imaginación y carentes de creatividad. ¿Y qué es lo que va a pedir el mundo adulto, el futuro, a la empresa, verdad? Va a pedir precisamente creatividad al servicio de la innovación y va a pedir que ojalá esa persona sea muy imaginativa. Amanda, antes de entrar a esta entrevista hablábamos del rol de los celulares dentro de la escuela y hablábamos de distintas salidas. Yo diría que hoy día estamos con una situación bastante anómica en general, que no sabemos mucho qué hacer con el asunto del celular y tenemos crisol de posturas, ¿no? Quienes dicen esta cuestión tiene un valor pedagógico, quienes dicen no tiene ningún valor porque lo único que hace es podarle el cerebro a los niños, otros que dicen, bueno, pero páseselo en recreo. Que es el momento en el que teóricamente uno juega, como bueno, que se vayan a enchufar en el recreo. ¿Cuál sería tu postura y tu recomendación en niños pequeños, en niños medianos y en niños ya, por ejemplo, la media? Bueno, es una recomendación que yo vengo haciendo ya hace 15 años. En los niños hasta los 6 años, las pequeñas pantallas interactivas, llámese el celular, llámese la tablet, el iPad, no deben estar en manos de los niños. Prohibido, absolutamente prohibido, porque tienen efectos verdaderamente desastrosos sobre el desarrollo estructural y sobre el desarrollo funcional del cerebro del niño. Se podan habilidades que son fundamentales para ese momento y para el futuro. De los 6 a los 10 o 12 años, el ideal es que el celular del papá, de la mamá, de un adulto, el niño lo pueda usar un rato. Por ejemplo, para ver un pequeño video de la Peppa Pig, por ejemplo. Pero no más que eso. O sea, a mi juicio, el niño no tiene que ser dueño de un celular. Y luego, de los 12 años hacia adelante, ya es factible pasarle un celular, sobre todo que va a estar conectado a Internet, pero siendo muy enfático en la regulación del tiempo al cual le va a dedicar con el celular. Amanda, quisiera avanzar hacia otro lugar y es cómo volvemos a jugar los adultos. Tremendo tema, ¿no? Tremendo tema. Yo no soy experta. Digo también para validar el hecho de que podamos jugar mientras enseñamos. Lo digo por los profesores, pero también por los padres, porque a veces es difícil volver a jugar. Así es. Yo no soy experta en el tema, pero diría que sobre todo quienes tienen relación con los niños, relación directa con los niños, no deben perder jamás su capacidad de jugar con ellos. Ahora, para ello necesitan atención plena. O sea, cuando uno está con un niño, tiene que estar dedicada en forma absoluta a ese niño. Eso se llama atención plena, sin distractores. Y hoy día estamos en la sociedad de la atención distraída, ¿no? La mamá está jugando con el niño y está atenta a los mensajes que le están llegando al celular. Uno ve que la mamá dice, voy a llevar a mi hijo a jugar a la plaza, pero el que juega en la plaza es el niño, que la mamá está con su celular. Yo acabo de ver ahí en Providencia, en el bosque con Bilbao, un día domingo, un abuelo a las 10 de la mañana tomando desayuno con su nieta de 4 años. Pero el abuelo no dejó nunca el celular. Y la nieta tenía una expresión como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es decir, nosotros tenemos que no perder jamás nuestra capacidad de jugar. Pero no es fácil. No es fácil porque nos domina la misma droga. La misma droga y nos domina el pensamiento racional. Hay adultos a los que les cuesta mucho jugar porque jugar significa desprenderse de las reglas del pensamiento lógico y entrar a la comarca de la imaginación sin fronteras. Y para eso no todos los adultos lo pueden hacer. Pero Amanda, si tú ves que ni la madre ni el abuelo es capaz de contenerse frente al celular, ¿por qué uno puede creer que un niño mayor de 15 años puede contenerse con el celular? Porque hay que educarlo para ello. Hay que educarlo hacia el uso responsable de una herramienta, ¿no? Y además porque le vamos a ofrecer a ese chiquillo o a esa chiquilla alternativas que sean muy enriquecedoras, en las cuales
el celular queda aparte. Estamos viendo las Olimpiadas hoy día. No, el deporte, la música, el servicio social, ¿no? En todas esas actividades en las cuales podemos involucrar a los niños mayores de 15 años, no se necesita el celular y ellos aprenden a no utilizarlo. Esto ha sido demostrado ampliamente por la pedagogía Waldorf, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por esta conversación y ojalá que podamos volver a jugar, pues, Amanda. Bueno, Tan es de difícil. esperar, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias a ti, Paloma, por esta invitación. Es difícil la tarea y suena sencilla, pero a los padres incluso a veces nos cuesta entretenernos con los juegos que hacen los niños. Entonces, como que volver a bajar la atención, a calmar la mente y el corazón para poder disfrutar de ese juego, parece una primera tarea muy necesaria en estos tiempos que corren.